Bueno, hola, muy buenos días. Soy Luis Fernando, secretario general de Formaster. Muchas gracias por acompañarnos en esta webinar, en esta jornada, en la que vamos a dar las pinceladas precisas para, bueno, pues para tener una apertura segura, sobre todo segura, en esta fase 2 y siguientes. Hoy ya se ha publicado el nuevo escenario que vamos a tener a partir de la semana que viene. Y bueno, pues todos tenemos que estar preparados y tenemos que tener nuestros protocolos y nuestros centros pues preparados para esa desescalada segura. Nos estamos incorporando, agradeceros la participación. Estamos ya casi 100 personas en la webinar. Buenos días. Creo que nos acaba de acompañarnos Pepe Paños, vicepresidente de la asociación. No sé si le veo por aquí. Buenos días. Sí, aquí ando. Perfecto. Y ahora le cedo la palabra para que se dirija a vosotros. Las normas del webinar van a ser muy sencillas. Ahora tenéis todos los micrófonos silenciados. Con esto lo que conseguimos es que haya una calidad bastante buena. Vamos a utilizar el chat, que si todos sabéis, para las preguntas, que yo iré luego transmitiendo. Nosotros estamos pues abiertos, ahora presentaré a nuestra ponente, a Jaione Montes. Estamos abiertos pues a esas preguntas que nos podéis hacer desde los diferentes centros y pues nada, levantando la mano o en el chat, a través de la aplicación, pues iremos transmitiendo por orden de esas preguntas, para que no nos quede nada en duda, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, hemos dado 5 minutos de cortesía. Voy a ceder la palabra a Pepe Paños, vicepresidente de Formaster, y posteriormente pasaré presentaré ya también a Jaione Montes, que es consejera técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es licenciada en Ciencias Químicas y está en el instituto desde el año 2014. Luego nos ampliará ella un poquitín más su currículum para enriquecernos con su experiencia y su saber, ¿vale? Pues José Paños, Pepe Paños, te cedo la palabra. Buenos días y gracias por vuestra presencia. Dar especialmente las gracias a Jaione Montes por la ponencia que se ha prestado a realizar con nosotros, y también deciros que la ponencia está aplicada directamente a nuestro sector, al sector de la autoescuela, para que en cada momento tengamos claro cuál es el protocolo que debemos de seguir, tanto a la hora de realizar las clases teóricas como a la hora de atender a esos futuros alumnos que vienen a matricularse, como al mismo tiempo a la hora de las prácticas de vehículo, de coche, de camión, y también especialmente que deberemos de tener mucho cuidado con la parte más problemática que veo de todo de toda nuestra labor, que es el tema de las motocicletas, por aquello del casco, el tema de los auriculares, etcétera, etcétera. Sin nada más, me despido de vosotros. Espero que disfrutéis de esta ponencia y daos las gracias de antemano por estar ahí. Gracias. Un saludo. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues ahora ya pasamos para que sea fructífera la jornada. Le cedo la palabra a Jaione Montes, como digo, consejero técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así que, Jaione, todo tuyo, por favor. Vale. Muchas gracias, Luis Fernando. La verdad que muchas gracias por prestarnos este seminario, este webinar, para dar a conocer también el instituto y la labor que el instituto hace.
¿vale? Yo no sé si sabéis o conocéis las funciones del instituto, ¿no? El instituto es el órgano científico-técnico de la administración que tiene la competencia de promover y apoyar las medidas que vayan a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? El instituto en sí tenemos 4 centros. Uno está ubicado en Madrid, que va muy enfocado a lo que son las nuevas tecnologías, tema de nanomateriales, tema de construcción, en psicología. Está el centro de Barcelona, que va enfocado, o su actividad va un poco a los riesgos químicos, al establecimiento de valores límite, para tener unas condiciones seguras, y así como a riesgos psicosociales. Está el centro de Baracaldo, que es al que yo pertenezco, que se dedica, por una parte, a promover la seguridad en los equipos de trabajo, realmente dirigido a lo que son dispositivos de seguridad, y en la parte de riesgo químico, que yo es en la que pertenezco, y en la que es verdad que yo le he dicho más a Luis Fernando, yo llevo en el instituto no desde el 2014, sino desde el 2004. O sea, son muchos años de experiencia en temas de higiene. Y creo que puedo aportar mucho, y espero que cuando acabemos esta jornada, este webinario, así lo consideréis, para ayudaros a gestionar lo que es la reincorporación a esta nueva normalidad y afrontar un poco esas situaciones seguras, tanto para los trabajadores y especialmente para las trabajadoras en la parte que a mí me toca, puesto que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene competencias en el ámbito laboral, y además iremos dando pinceladas para que, como centros de formación que sois y de atención al público, también vuestros alumnos estén seguros, ¿vale? Y finalmente tenemos otro centro de que ha estado muy en boga durante esta crisis, que es el Centro de Sevilla. El Centro de Sevilla son especialistas en los equipos de protección individual. Pues el Centro de Sevilla ha estado trabajando mano a mano con Sanidad para poder determinar los niveles y las características de los equipos de protección respiratorios y los de equipos de protección facial y los guantes, los equipos de protección, para que estuvieran, o sea, conformes a norma. Es decir, hablaremos al final del tema de mascarillas, que es higiénicas, que es quirúrgicas, que las FFP2, las FFP3, las FFP1, porque yo, la verdad, que cualquier duda que tengáis, me paráis y me preguntáis, porque claro, yo para mí, para el ámbito laboral, las FFP1, las FFP2 son cosas de andar por casa. Y entonces hay veces que cuando nos ponemos a explicar, no nos damos cuenta que han saltado del ámbito laboral al ámbito público. Y yo no sé si realmente la gente tiene conciencia de lo que es, ¿vale? Y sin más, bueno, pues yo me he preparado una pequeña presentación para ir dando las pinceladas para hacer el protocolo. Luis Fernando, no puedo compartir la presentación. Me dice el anfitrión, inhabilitó, porque es que la verdad es que si os lo... Bueno, os lo puedo ir contando, pero... No, yo creo que ahora ya puedes compartirlo. A ver. Ah, sí, efectivamente. Bien. Vale. ¿La veis? ¿Se ve bien un poco la presentación? Sí. Vale. Perfecto. En cualquier momento, si hay alguien que quiere ir parando o así, que tiene alguna duda, yo creo que para hacerlo un poco dinámico, vamos, ser libres de parar, ¿vale? Levantáis, como ha dicho el Fernando, levantáis la mano o lo hacéis a través del chat. Es verdad que en mi presentación, en principio, quiero dar unas pinceladas
que unos 20 minutos, 20-30 minutos, y luego hay un cuarto de hora, tendremos tiempo para que planteéis todas las dudas que yo no haya podido resolver durante la presentación. Todas las dudas que tenéis. Perdona, Jaione, una apreciación. Levantar la mano, ¿vale? Es a través de la aplicación. A través del chat. Sí, a través del chat, porque si levantáis la mano no vemos todas las páginas, todas las... No, vale, perdona. Me parece muy bien que lo hayas aclarado. El uso de la plataforma. El iconito este que hay... Vale. Yo no sé si tenemos capacidad, bueno, no sé si tienes capacidad para ver a los 100, no sé cuántos estamos. No, van en pantallas de 25, entonces está muy sectorizado. Vale. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, Venga, pues muchas gracias, entonces aprovechar el chat y Luis Fernando, te dejo responsable. Yo lo voy canalizando. Gracias, Mayone. Vale, antes de empezar a meternos con el protocolo, claro, yo quiero un poco poner lo que es el marco legal que va a sustentar todas estas actuaciones. ¿Vale? Como empresarios, como titulares de las secciones, de las autoescuelas, sois los garantes de la seguridad y salud de vuestro personal trabajador. ¿Vale? Recuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para minimizar los riesgos, es preceptivo realizar una evaluación. En este caso, vamos a tener que hacer una reevaluación específica en relación con la exposición al coronavirus. ¿Vale? Siguiendo las pautas que va a establecer el Ministerio y el Ministerio de Sanidad. Porque al final esto es un problema de salud pública, pero que va a tener, evidentemente, tiene incidencia en lo que es la salud laboral. ¿Por qué se os obliga como empresarios, como titulares de los centros? Porque sois los que tenéis capacidad gestora para hacerlo y sois los responsables de la salud de vuestros trabajadores y de vuestros clientes. ¿Vale? Tened en cuenta que en esa evaluación de riesgos hay que tener especial consideración con el personal que Sanidad está considerando como especialmente sensible, que son los grupos vulnerables. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer a través del servicio médico. El servicio médico es el que, siguiendo el protocolo de actuación de los servicios de prevención para minimizar la exposición al SARS-CoV, va a saber cómo tener que actuar. Porque además, desde el Ministerio de Sanidad se les va a exigir, son miembros activos en el seguimiento, en evitar ya en este momento que volvamos a tener un rebrote. Porque van a tener un especial hincapié en hacer un seguimiento de los casos estrechos para que no se nos vuelva a disparar la epidemia. ¿Vale? Además, con esa evaluación de riesgos específica para cada uno de vuestros puestos, se deberán tomar las medidas pertinentes. A lo largo de la charla, de la ponencia o de la sesión online, vamos a ir dando las pinceladas de las cosas que hay que hacer, pero, son directrices, porque el que realmente conoce el centro, cada uno de los centros sois vosotros. Yo, según vaya yendo, yo sé fehacientemente que según vayamos hablando, cada cual se va a ir posicionando en su centro, ¿vale? Y luego, además, claro, tenemos una obligación de informar a los trabajadores y a los alumnos, en este caso a nuestros clientes, para que sepan en todo momento cuáles son las recomendaciones de sanidad, que lo vamos a hacer a través de cartelería, comedido. La cartelería comedida, porque si yo pongo 20 millones de carteles, es mejor que no ponga nada, porque no se ven. ¿Vale? Hay que ser comedidos con los mensajes que se dan. ¿Vale? Y además voy a tener que formar y tienen que saber mis trabajadores, y yo ya me voy a poner en el puesto de laboral, mis trabajadores qué medidas estamos tomando
Y si voy a poner medidas de protección, tienen que saber cómo se usan. Yo como empresario me tengo que asegurar que mi plantilla sabe cómo tiene que usar los medios de protección y las medidas preventivas. ¿Vale? Claro. Lo primero, para hacer una evaluación de riesgos, y yo creo que esto ya lo sabemos todo y no me voy a parar mucho, es cómo me contagio, cómo me puedo contagiar. ¿Vale? Las dos vías principales va a ser el contacto directo con las secreciones de una persona contagiada, contacto directo con mis boca, ojos y nariz. ¿Vale? Esas secreciones sabemos que son partículas de más de 5 micras y que no van a llegar más allá de 2 metros. Posiblemente si veis prensa, si veis noticias, si no sé qué, que si se mantiene en el tiempo, que si está 3 horas, que si se puede mover. Bueno, pues una vía de la que siguen siendo sospechas, no hay ninguna confirmación y no es una vía prioritaria de contagio. La otra vía prioritaria de contagio es la indirecta, el contacto. Esas secreciones de menos de 5 micras, de más de 5 micras por el tamaño que tiene, van a caer rápidamente a la superficie y se van a depositar en la superficie. Con el riesgo de que yo toco esa superficie con la carga vírica, porque tiene que tener una carga vírica, ¿vale? Y una vez que tocada y me he contaminado las manos, yo me las llevo a la boca, a la nariz. Bueno, es un gesto que yo, de verdad, que a todo el mundo le decimos, no os toquéis, no os toquéis, no os toquéis. Yo soy la primera que inconscientemente me toco mucho la cara. ¿Vale? Que si las gafas, que si el pelo, que si no. Muy bien. Conociendo estas vías de contagio, claro, vamos a hablar de las medidas de prevención que tenemos que tomar para evitarlas. ¿Vale? Vais a ver una estructura diferente a los protocolos que estáis acostumbrados a ver que ha publicado el Instituto. Porque yo creo que es mucho más claro si tenemos en cuenta en qué secciones debemos actuar. Y la primera, y esto es una medida preventiva, y esto es como siempre se gestiona en tema de higiene, es actuar sobre la fuente. Si yo consigo detener esa expulsión de la fuente, de foco, o de la persona que puede estar contagiado, voy a limitar mucho que me pueda contagiar por otras vías. ¿Vale? Esa sería la primera medida. La siguiente medida que vamos a actuar es sobre el medio, es decir, una vez si yo no he podido pararlo en el foco, voy a actuar sobre la parte del aire antes de que llegue a mi trabajador. ¿Vale? Vamos a hablar de qué medidas hay que tomar en las autoescuelas para controlar ese medio, ¿vale? Para que no tengamos una exposición excesiva. Y finalmente haremos hincapié ya en el trabajador, ¿vale? Porque la ley así nos lo marca, es decir, el orden de prelación de las medidas es, primero, medidas organizativas y técnicas, medidas colectivas que van al medio y finalmente hablaremos de equipos de protección individual. ¿Vale? Yo creo que en este momento, que hasta ahora, que ya todos nos hemos visto obligados a ponernos mascarillas en ciertas ocasiones, y FFP2, sabéis que son costosas de llevar, que son muy incómodas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer todo lo posible para evitar tener que llevar equipos de protección individual. Posiblemente igual no lleguemos a evitarlo, pero las vías de prevención, son enfocadas a las dos, a la fuente y al medio. ¿Vale? Más o menos claro. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con respecto a la fuente. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener claro es formar a mi trabajador y a mi alumno, a mis alumnos, que si tengo síntomas no debo acudir a la autoescuela. ¿Vale? Para ello tenemos que ser capaces de transmitir. Yo sé que ya,
sea, lo estamos viendo en la tele, todo de continuo, como población en general, somos capaces de identificar, pero posiblemente vas a aceptar un cartel recordatorio de cuáles son los síntomas. Tos, fiebre, dolor de cabeza, sensación de angustia a la hora de respirar, posible pérdida de olfato, del gusto, ¿vale? Para que ese trabajador, cuando tenga síntomas, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el servicio de atención primaria de vuestra comunidad. Y además, posiblemente tenga que ponerse en contacto con el servicio médico de vuestro servicio de prevención, porque el servicio médico, como he dicho antes, va a tener que hacer un seguimiento de casos estrechos, ¿vale? Entonces, tampoco vas a acudir si eres un caso estrecho. ¿Sabemos qué es un caso estrecho? Un caso estrecho, un contacto estrecho, es aquella persona que haya prestado atención o cuidados a una persona positiva confirmada de COVID o la que haya estado en una proximidad de menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin las medidas de prevención adecuadas, ¿vale? Entonces, esta información también la tenemos que transmitir a nuestros trabajadores. Y, evidentemente, a través del servicio médico vamos a gestionar para evitar que se contagie. Además, voy a tener que establecer un protocolo por si acaso, por si se presentan los síntomas de un trabajador o de un alumno mientras está en el lugar de trabajo, y hablo del lugar de trabajo por la parte que me compete, pero bueno, mientras está en nuestras instalaciones, ¿vale? Tenéis que tener el protocolo claro y escrito de cómo actuar, de posiblemente, o sea, hay que aportarle una mascarilla para que se pueda ir a su casa de forma segura. Vamos a tener que hacer especial hincapié en lo que es la limpieza del entorno que haya podido estar ocupando, en los contenedores donde haya ido depositando los pañuelos usados, hay que embolsarlos en doble bolsa, ¿vale? Para luego tirarlos en tercero, ¿vale? Entonces, todo esto, antes de que nos reincorporemos, yo creo que tiene que estar claro y saber cómo proceder, quién va a tener, cómo voy a gestionar la comunicación con el servicio médico, ¿vale? Para que ellos puedan hacer seguimiento de los casos estrechos y seguimiento de los casos activos, ¿vale? ¿Cuál es la cuarta vía? Que es evidente, o sea, evitar la presencia física en la medida de lo posible, ¿vale? De los trabajadores o del alumnado. Todo aquello que yo pueda hacer vía electrónica va a evitar que me tenga que presentar físicamente en las instalaciones, que tenga que ponerme en contacto con otra persona y que pueda yo ser un foco de infección, ¿vale? Y finalmente estaría la utilización de mascarillas bien higiénicas o quirúrgicas, que como ya sabemos todos son de obligado utilización en entornos públicos, abiertos o cerrados, cuando no voy a poder asegurar la distancia de 2 metros. Además, bueno, dentro de vuestras instalaciones podéis recomendar que el alumno entre con una mascarilla quirúrgica o higiénica, ¿vale? De forma que yo ya estoy minimizando ese riesgo de contagio del medio. Una vez habladas de las fuentes, el lugar de trabajo, cuando tenga que hacer alguna referencia a oficina, coche, no sé qué, las voy a ir detallando, ¿vale? El medio, lo sabemos todos. ¿Cuál es la vía para limitar el contagio a través del medio? La distancia. Sabemos que no, el contacto directo no va a llegar más allá de 2 metros, o sea, distancia. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que distribuir mis puestos de oficina, mis puestos de aula formativa, y para aquellas plantillas en las que pueda haber gente o sea, muchos trabajadores, que claro, cada uno tenéis un tamaño distinto, las habrá que habrá 2, las habrá que seáis bastante más grandes y las que os podéis gestionar turnos de trabajo, ¿vale? Para evitar que todos coincidan a la vez,
Y además, los puestos de trabajo, yo habré hecho un estudio, vamos, de organizar que haya una distancia de 2 metros entre trabajador y entre los alumnos. ¿Vale? Vamos a tener también protocolos de cómo voy a entrar, cómo voy a salir y cómo voy a estar durante el tiempo que tenga que estar, tanto para el trabajador como para los alumnos, en las instalaciones, tanto en la formación teórica en aula como en la práctica. Es decir, vamos a evitar que haya aglomeraciones de puntos. Vamos a gestionar, vamos a escribir un protocolo, vamos a tener claro si yo puedo que entren por un lado y salgan por otro, voy a gestionar las vías de circulación dentro de lo que es mi aula. Voy a tener que gestionar también en función, porque aquí cada autoescuela supongo que funcionáis de forma distinta en cuanto a las clases prácticas de coche, porque habrá veces que lo recojáis en un punto fijo, otras veces igual mientras vais a un sitio, recoges de camino, convienes o acuerdas con el alumno dónde vas a quedar, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo claro. También hay que tener claro el control del aforo de gente que puedo tener. En este momento, estas son las normas que van estableciendo Sanidad en función de las fases que vamos estando. En este momento, si yo no recuerdo mal, es perdona un Sí. momentito, te voy a cortar porque yo creo que es el momento para hacer un par de preguntas que vienen al detalle, ¿no? En estos 2 metros, me preguntan que si en estos 2 metros que estás hablando de distancia del alumno, al profesor y demás, ¿el alumno también es necesario que se lleve mascarilla? Si son más de 2 metros, él no está obligado a llevar mascarilla. Vosotros podéis recomendar que cuando entre con mascarilla. No Vale, sé si te he contestado. sí, yo creo que sí. Que es recomendable. Yo entiendo que es recomendable, ¿vale? Pero en principio no Pero en sería. principio no es obligado. Si yo Digo, consigo también lo digo un poco organizarlo de forma que haya una separación de 2 metros y que no se me crucen y que siempre estén a 2 metros, realmente no es obligado. Vuelvo a repetirme lo que fue al principio, es decir, los equipos de protección individual y en este caso, bueno, los equipos de protección, las mascarillas, en el fondo son muy incómodas, no se llevan bien, hay veces que conducen a una falsa sensación de seguridad que se nos olvida. Muchas veces te obliga el llevar la mascarilla a tocarte mucho más la zona de ojos porque se me cae, se me recoloca, no sé qué. Entonces hay veces que sí que es verdad que parece a priori que la medida puede ser buena, sí, pero igual hay que valorarlo también que no es puede que no sea tan efectivo como estamos considerando que es. Claro, y por eso No sé si me he explicado. y un poquito también a mayores en el hecho de tener las pantallas de metraquilato, sobre todo en la parte de atención al público. ¿También sería necesario llevar la mascarilla o eso ya nos hace una No, barrera? suele hacer de barrera, no. Vale, No, evidentemente, cuando voy a llegar, me has adelantado un poco, voy a llegar al tema de vale. las pantallas, de las barreras físicas. Una Vale, barrera física al final es cortar el medio, ya no hace falta una mascarilla. vale. Y una última, también me preguntan que es que en la calle con viento, que si es suficiente con dejar los 2 metros, porque si el viento se supone que arrastra las partículas y demás, entonces, bueno, Sí, pero sí, no, es suficiente con los 2 metros. los 2 En metros la es calle. suficiente. Vale, perfecto. Venga, pues Se gracias. supone que van. A ver, 2 metros, el tamaño de las partículas se da 2 metros con margen, ¿eh? Se supone que cuando yo te estoy hablando de 2 metros, que las partículas de más de 5 micras pueden llegar a 2 metros, estoy hablando que un 2%, un 1%, que alguna partícula puede llegar a los 2 metros. La mayoría de ellas han caído a los 10 centímetros, en Vale, mi entorno. Pues son más grandes y la verdad es que caen. sí, Entonces, eso ya es. el margen de 2 metros es porque alguna puede llegar. Perfecto, gracias. Pues podemos continuar yo creo. ¿Vale? Y bueno, pues esto con el control de aforo.
¿vale? En las visitas. Y en el control de aforo, pues en el que estáis. En el caso de las prácticas, del coche, el control de aforo, yo sí que se gestionaría, lo recomendable es gestionarlo para que en el coche solo vaya el tándem alumno-formador, ¿vale? No llevéis otros detrás para hacer el cambio, no. O sea, la historia es reducir al mínimo el número de personas que estéis. Entonces, yo sé que en algunas ciudades que son pequeñas es muy fácil de hacer. En las que son muy grandes y que tienen mucho tráfico, es un poco más complicado o estamos más acostumbrados a llevar a los alumnos detrás porque nos da tiempo a ir a recorrer más distancias, a tener otro tipo de vías. Bueno, pues hay que sacrificar esto por la salud en general. Entonces, la recomendación es que durante las clases prácticas únicamente profesor y alumno o alumna. Profesor, profesora, alumno, alumna. Hay ¿Vale? un matiz ahí, Jaione, que es en los exámenes, que va el Claro, examen claro. también. El mínimo hay, es que es así, el mínimo hay es alumno, profesor, conductor oficial, profesor y el examinador, ¿vale? Pero ya no hay una cuarta persona. Es el único caso en el que se van a contemplar 3 personas. El resto tenéis que gestionar para que vayan 2. Vale. Si fuesen hermanos, yo entiendo que ya no somos todos, ya no somos, me incluyo dentro del coche, ya no seríamos todos de la misma unidad familiar. Entonces, aunque ellos dos sean hermanos o sean familiares o convivan en la misma casa, Que sean convivientes. que sean Ya, convivientes, yo, pero pero tú no eres conviviente de ellos. por eso digo que el Entonces, tercero. la cuestión es que en el coche práctico vayan el mínimo número de personas posibles. Vale. Y a lo mejor me adelanto, pero el aire acondicionado, ¿qué tal? Te adelantas, Nada, corres pasamos. mucho. Todavía estamos en el contacto directo. Si Llegaremos a ves que ventilación. te hago muchas preguntas, prefiero que me cortes y luego ya las vamos. No. Yo te digo Porque si se nos acumulan. estas preguntas que me estás haciendo, con lo que vaya a tratar, te digo, esta nos la guardamos para luego. Es que como te van acumulando aquí muchos, a lo no mejor para los 15 minutos van a ser excesivas para ir No, contestando. Yo quiero hacer, vale, no. quiero hacer el cerramiento más estrechito que se pueda. Vale. Sí. Vale. Vale. Más o menos tenemos un poco claro lo que es la estancia. Claro, en caso de que tengáis, que sea grande, que yo no creo que sea el caso, que haya ascensores, claro, la recomendación en sanidad es que no se usen, utilizar preferentemente lo que son las escaleras. Y en caso de necesidad perentoria, un tema de accesibilidad que se requiera utilizar, solo utilizará una persona. Este mismo criterio se aplica a los aseos. ¿Vale? Vamos a gestionar y vamos a poner carteles informativos para los aseos, sobre todo cuando están abiertos a los alumnos, es decir, que solo una persona en cada momento en el aseo. Estos son, lo matizo porque también me lo están preguntando por chat, los matizos que son recomendaciones básicas de prevención, porque sí es cierto que no está prohibido por la propia Dirección General de Tráfico. Ayer sacaron, si no me equivoco, que podían ir, se pueden ir hasta 4 personas, 2 delante y 2 detrás. En el coche sí. En el coche sí, y a la hora... De hecho, cuando tú ves, lo que pasa es que estamos hablando, claro, desde el punto de vista de... Yo como empresario o empresaria, claro, tengo que garantizar la seguridad de mi trabajador. Entonces, aunque yo en el coche pueda desplazarme 4 y la Dirección General de Tráfico te diga que puedes ir 4, yo con respecto a mi trabajador, si lo puedo gestionar, le diré, oye, mejor es que solo vayáis tú y el alumno. Por el trabajador, porque en el fondo si yo tengo 4 personas, o sea, si voy 4, tengo 3 posibles focos. ¿No? Entonces, claro, yo como empresario le digo a mi esto, oye, no, es que voy a gestionar que mi trabajador, mi profesor de prácticas,
que sea solo uno, que vaya uno. ¿Vale? Perfecto, gracias. Desde el punto de vista preventivo. ¿Vale? Y luego, aquí ya está, instalar barreras físicas cuando yo no pueda asegurar esos 2 metros. Una barrera física lo que va a hacer, que son las mamparas de metacrilato en las zonas de, pues eso, de atención al público, en las zonas de administrativo, cuando no pueda asegurar esos dos metros, lo que voy a hacer es poner una barrera física. Si yo pongo una barrera física suficientemente alta, que cubra suficientemente el puesto de trabajo de mi trabajador o trabajadora, aunque no llegue a los 2 metros, mi trabajador o mi trabajadora no tendría por qué llevar una mascarilla. Es lo que me preguntabas antes. ¿Vale? Si se puede. Y aquí voy a hacer un inciso, porque ya nos han preguntado al instituto más de una vez sobre las pantallas de separación en coche entre conductor y alumno. ¿Vale? La ley preventiva te dice que cualquier medida que vayas a poner no podrá suponer un riesgo adicional que sea mayor de lo que va a cubrir. Y además, si supone un riesgo y habiendo otras alternativas, no se podrá tomar esa medida. ¿Y por qué digo esto? Porque las separaciones entre alumno y conductor, que yo sepa a fecha de hoy, no están homologadas. No sabemos cómo van a funcionar en caso de un accidente. O sea, yo creo que esa separación de plástico que pretende, aparte de que voy a cubrir muy poco, porque el profesor va a tener que tener acceso al volante y al control de mandos. O sea, yo por lo que recuerdo, eso lo sabéis vosotros mejor que yo, por lo que recuerdo de cuando yo me saqué carnet de conducir, es verdad que este gesto es inmediato, porque cuando vamos a coger el vamos así y siempre tenéis que corregir, ¿no? No sé. Sí, es así. Entonces, claro, esta separación que yo quiero poner me va a llegar como mucho aquí porque yo tengo que dejar este movimiento de entrada para el coche. Entonces, eso, en caso de accidente, esta pantalla, incluso en temas en temas visuales, no sé si es procedente, eso me refiero, no están homologadas. Y como no están homologadas, hay que tener mucho cuidadito con ellas. Claro, perdona, Jayon, es una de las cosas que nos están preguntando, que si la pantalla facial, ¿vale? Pues puede sustituir. La pantalla facial no es una barrera física de la que estamos hablando, ¿eh? No. Ah, vale, son las pantallas, las mamparas. Son el metacrilato, no sé qué. La pantalla facial, que ya lleva el trabajador, que ya es un equipo de protección, está diseñada para proteger ojos y cara, no vías respiratorias. Vale, por eso. Gracias por la aclaración. Es complementaria. Porque eso es. Entonces, una pantalla facial no te va a quitar que tengas que llevar mascarilla. Correcto. Vale, eso es importante. ¿Vale? Un poco antes de que nos vayamos más adelante, me preguntan que si todos llevan mascarillas en el aula, es posible disminuir la distancia entre ellos. O incluso si tienen estas barreras físicas, si tienen mamparas, y se puede reducir la distancia. Sí, pero es que preventivamente hablando te voy a decir al revés. Yo voy a la distancia y cuando no pueda organizativamente por medidas técnicas asegurar esa distancia, voy a poner la barrera. Esa es la visión preventiva. Sí, pero siempre. ¿Vale? O sea, claro, no voy a actuar el punto de decir, claro, les pongo 1 metro porque les pongo barrera. No. Eso no vale. Les pongo barrera porque no puedo ponerles a 2 metros. Vale, pero tampoco nos puede servir para que en las aulas metamos a más gente. Si hay barreras físicas. Estamos hablando de la fase 2 y la próxima fase 3, que tenemos 1/3 y un 50%. Entonces, eso es. Claro, que no nos sirva de excusa y no queremos, por supuesto, transmitir eso, sino todo lo contrario. No puede servir de excusa el poner mamparas para meter más gente. O sea, lo primero. No. Preventivamente hablando, ya te digo que es al revés. Es decir, yo tengo que asegurar la distancia de 2 metros. Y la barrera
la pongo cuando no puedo asegurar esos 2 metros. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale. Siguiente Vale. punto en el que tengo que incidir. El Pero- contacto indirecto. Vale, contacto en Vale. directo. Y como vamos a hablar de superficie, a lo mejor para que lo incluyas por ahí, respecto al aforo. Me dicen que cuál es el máximo de personas que pueden acceder o permanecer en un establecimiento. Y, Depende de los metros. Depende de los vale, pero metros. ¿cómo calculamos el número máximo de alumnos por metros cuadrados? Si pueden permanecer en las diferentes dependencias. A ver, me explico. Claro, sí, claro. Pero es Tenemos que eso diferentes es un, dependencias, eso es entonces un el tema, aforo, eso es un tema, es que yo, es un tema organizativo. Yo no sé cómo estáis gestionando las clases físicas del aula, ¿vale? Eso es lo que tenéis que escribir cada uno con vuestro protocolo. Es decir, ¿hay reserva previa? ¿No hay reserva previa? Si no había reserva previa, igual sí que tengo que hacer una reserva previa en las horas para definir el aforo de esa clase, ¿no? Igual tengo que tener mecanismos para que los alumnos preseleccionen horas de asistencia, ¿vale? Para que no se te presenten. Esas son las medidas organizativas que estábamos hablando antes de entradas y salidas, ¿no? O sea, vosotros, como titulares del centro, igual hay que empezar a pensar, bueno, aparte de que ya hemos dicho que todo lo que se pueda hacer formación online, estilos de plataforma o a través de aplicaciones, siempre que se pueda, vamos a atender a ellas y son que vengan a clases voy a llamarlos de refuerzo, ¿no? O sea, en las que pueda haber mucha más interacción con el profesor, donde aclaras dudas que son evidentemente mucho más aclaratorias, ¿no? Y esas clases que yo voy a dar presenciales, las voy a tener que organizar para que mi aula, calculando a 1,5 metros cuadrados por alumno, si yo tengo un aula, un máximo de 20, que eso ya lo dice la Dirección General de Tráfico, me entran, ahora que es un tercio, pues, ¿cuánto es? 6. Que me he perdido 6, ¿no? 6. Sí, porque hay que Sí, bueno, redondear a la eso es, baja. 20, un quito 10. Vale, voy a tener que instaurar mecanismos. Al final es así, es como de hora acordada, ¿no? Es decir, de contratar hora. Y exactamente para la parte, porque yo supongo que tenéis luego una parte donde están las aplicaciones, los ordenadores, donde no sé qué, ¿no? Supongo que vais así ahora, es que, ¿ves? Yo, cada cual sois algunas y yo no conozco exactamente cómo funcionáis cada una de vosotras. Por eso estos siguen siendo directrices. Vale, ¿Vale? si quieres abrimos, ese lo podemos dejar luego para el final, para dejarte continuar. También me están pidiendo un poco, salvo que sea alguna pregunta muy específica que te vaya en la exposición, yo creo que para ir avanzando, avanzamos hasta el final y luego ya hacemos todas las preguntas para hacer el doble Vale. eso. ¿Vale, Javier? Vale, bueno, de todas formas, eso es que todo lo que podáis aportar por vuestra parte, Por eso. también aclarando esas cosas, es decir, no, pues es que yo las mías vienen y entran, o sea, se ponen las clases, hay clases a las 3, a las 5 y a las 7 y entra lo que quieran. Vale, perfecto. Pues vamos a intentar eso, terminar con la presentación y luego ya vamos intentando con las preguntas. Vale, pues Perfecto. nada, vale. Vamos allá. Contacto con superficies. Claro, evidentemente, la primera medida es que yo no tenga que tocar nada que haya tocado otro. ¿Vale? Todo lo que pueda gestionar para que sea de uso propio, lo vamos a gestionar. Y además le voy a pedir casi al alumno que casi que se venga con su boli, ¿no? O sea, es suyo, que venga y se vaya con su boli. O le puedo dejar 2 hojas y ya está. Pero que no haya yo te dejo el boli, lo cojo, lo uso, lo dejo y se vaya. ¿Vale? Para los trabajadores, lo que pueda gestionar que sea propio de él, que lo utilice él. El libro o de las normas de tráfico. Yo igual es que hago algo muy antiguo, porque yo cuando me lo estudié era un libro de papel, ahora ya no sé si seguís manejando papeles. Si trabajáis con pizarras electrónicas a la hora de no sé qué, el puntero
Si es posible que tengas un puntero para cada uno de ellos, mucho mejor. O sea, porque el puntero es mío y no lo toca nadie más. ¿Vale? Si no puedo hacer esto, vale. Y los tengo que compartir, ¿vale? Los voy a tener que desinfectar, esto se me ha colado, ¿vale? Voy a tener que limpiarlos después de cada uso. Se me ha movido Bueno, voy a tener que limpiar todo el material después de cada uso, ¿vale? Sobre todo si es compartido. ¿Qué pasa con aquellos materiales compartidos? Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, del micrófono del intercomunicador de las motos. Claro, el cortavientos, al final no se deja ser una esponja que es muy difícil de limpiar y desinfectar. ¿Vale? Toda aquella superficie voy a colocar una barrera impermeable, de un solo uso, una funda de plástico, en la zona que no puedo limpiar, que cuando acabe de usar la retiro. ¿Vale? Es una forma de mantener desinfectados, por ejemplo, el micrófono del intercomunicador. ¿Vale? Y yo sé que es un tema de los que más preocupan. Es decir, el teclado de los ordenadores que no sé si utilizáis. ¿Vale? Es verdad que el teclado, por todos los huequitos, puede ser un poco difícil de acabar de desinfectar bien. Y además suelen ser cosas sensibles. ¿Vale? Si yo le pongo una funda de plástico de usar y tirar por encima mientras está trabajando el alumno, o cuando acaba y se va, si yo lo retiro, sí que es verdad que voy a tener que seguir pasando un paño, por si acaso, pero es un paño mucho más suave para limpiarlo, pero voy a quitarme mucho problema de tema de desinfección. ¿Sí? Vale. Claro, vamos a tener que tener mucho cuidado, y esto lo dice uno que está pensando, con todas aquellas superficies que más se tocan. O sea, el ratón, las mesas de escritorio, el apoyamiento. Especialmente pomos de puerta para entrar y salir. Si yo puedo evitar también que se toquen muchas de las superficies que no sea necesario manteniendo puertas abiertas, me voy a quitar un problema de posible contagio porque lo voy toqueteando todo. Quiero hacer un inciso con respecto a limpieza y desinfección. El proceso de limpieza es retirar la suciedad por medios físicos o químicos que pueda haber. Eso es limpieza, detergentes habituales. Desinfección es acabar con el virus. Quiere decir, en desinfección, utilizar agentes virucidas o biocidas que estén autorizados por el Ministerio de Sanidad. ¿Vale? Y así lo dice. Entre ellos está, además, te reconoce que la lejía al 1% tiene efecto virucida. Las soluciones alcohólicas de más de 70. Pero tienen que ser la aplicación de desinfectantes con efecto para virus. No todos los biocidas valen para virus, ¿vale? Que estén reconocidos y autorizados y registrados por la autoridad sanitaria. ¿Vale? Como hay parte de la limpieza y desinfección que lo vamos a tener que hacer nosotros como trabajadores, yo me recomendaría ir, y es una recomendación mía, a los de uso general, no los de uso profesional. Y evidentemente no vamos a poder ir a los de uso profesional especializado, que eso solo los puede aplicar una empresa registrada y autorizada para la utilización. Evidentemente, punto especial es la limpieza de los aseos y si están abiertos al público, tal como mandan las órdenes de sanidad, se deberán revisar cada hora. Y la limpieza de los locales, limpieza del suelo y
una limpieza, o sea, vamos a tener mucha precaución en las zonas que se tocan mucho cada vez que se acabe, sobre todo cuando cambien turnos, cuando salgan los alumnos y tal, cada vez que hay un cambio de usuario, y luego lo que ya es suelos y demás, pues te van a obligar a hacer una limpieza pues estamos obligados a hacer una limpieza, y esto es orden de sanidad, por ser atención al público 2 veces al día, mínimo. ¿Vale? Una será al final y otra habitualmente será a media mañana. Y luego, la tercera parte, para acabar con el método, que es lo que me estabas preguntando, es el tema de la ventilación. Es decir, si yo ese aire que se me genera lo retiro, evidentemente me estoy llevando las posibles partículas que hayan quedado ahí. Voy a diluir, que es una técnica que se utiliza mucho en lo que es higiene industrial. ¿Vale? Claro, ¿cuánto voy a ventilar? ¿Cuánto tiempo tengo que ventilar? Evidentemente esto es una cuestión de qué espacio tengo que ventilar y cuánta ocupación ha tenido ese espacio. ¿Vale? Aquí no hay recetas mágicas. No abra la ventana 5 minutos. No. O sea, tendré que ser un poco, igual en algún momento puntual, igual tenéis que recurrir a alguna especie especializada que es el tema de ventilación. Pero bueno. ¿Cuántas veces? Pues depende de todo. Yo recomiendo que por lo menos se ventile las aulas cada vez que hay un cambio cuando acaben las clases. ¿Vale? En el coche, evidentemente, cada vez que se salga uno. Preferentemente es la ventilación natural. ¿Vale? Por el tema que estabas preguntando antes, por el tema de que vamos a evitar utilizar recirculaciones de aire. Aire acondicionado sí, aire acondicionado no. Climatización sí, climatización no. En principio no parece que haya mucho efecto en el tema térmico. La cuestión está en el tema de recirculaciones de aire, más que otra cosa. Muchas veces el sistema de climatización lo que hace es utilizar, o sea, toma por una parte aire de fuera y por otra parte vuelve a meter aire que ya estaba dentro, que ha filtrado, pero ya estaba caliente. O sea, el consumo térmico es menor porque yo no tengo que calentar, enfriar o todo el volumen de aire que entro, sino que utilizo el parte de lo que ya había. El problema del parte con lo que yo había es eso, es que me va a obligar también a tener un mantenimiento de filtros y de limpieza. ¿Vale? Es una cosa. Y que vamos, si en lugar de 30-70, pues igual tendremos que hablar para limitar la reutilización de ese aire recirculante. No sé si he dado respuesta a lo que preguntabas antes. ¿Vale? Pues ya hemos visto los protocolos que tenemos que hacer frente a la fuente, hemos visto frente al medio y ya nos quedaría el trabajador, o sea, lo que es en el trabajador. Medida básica, yo creo que no hay que decir. Es decir, si es contagio y me llevo, o sea, la higiene de manos es imprescindible. ¿Vale? Con lo cual, yo como empresa tengo que asegurar que mis trabajadores y trabajadoras y el alumnado van a tener disponibles geles hidroalcohólicos o agua en jabón. ¿Vale? Esto es en el aula y en el coche. Y una cosa quiero aclarar aquí. El gel hidroalcohólico solo es efectivo cuando se tienen las manos limpias. Si tienen las manos sucias, no es efectivo, con lo cual habrá que limpiarlo antes. ¿Por qué hago esta incidencia aquí? Bueno, porque en las clases prácticas hay muchas veces que el profesor de tu escuela no va a tener acceso a agua y jabón, con lo cual lo tendré que dotar, aparte del gel hidroalcohólico, de toallitas limpiadoras. ¿Vale? No todas las toallitas limpiadoras ni todos los geles higienizantes
son válidas para el virus, también tenerlo en cuenta, ¿vale? Que tienen que ser de los agentes virucidas autorizados por sanidad. No tocarse la cara, ni la nariz, ni los ojos, y la etiqueta respiratoria, la de cuando voy a toser, utilizo un pañuelo. Si yo voy a utilizar un pañuelo, es decir, que yo como empresario tengo que tener, a poner a disposición los que tengan por lo menos pañuelos de un solo uso, ¿vale? Y además voy a tener que haya a disposición un sitio donde tirarlos. Claro, eso me va a obligar a tener contenedores con bolsa y preferentemente con tapa. Con una bolsa, vale, no hace falta que sean 2. Mejor si tienen tapas. Vamos a la basura. Que cuando acabe el día, o 2 veces al día, todo eso se recoge, todos los residuos que se recogen, y se tratan y se van a la fracción resto. Es decir, que no se pueden tratar, no son temas reciclables. Y ya, finalmente, si yo no he podido asegurar, nos tendremos que ir a una protección respiratoria. Antes hablaba de mascarillas y ahora ya estoy hablando con respecto a mi trabajador de protección respiratoria, ¿vale? Tema de, cuando acabe esto, hablamos un poco de lo que son el tipo de mascarillas. Tema de guantes. Guantes sí, guantes no, guantes me pongo siempre uno. No, los guantes única y exclusivamente para tareas muy concretas, como puede ser las de la limpieza. Lo demás no son recomendables, no aportan nada, simplemente van a dar una falsa sensación de seguridad y vamos a acabar peor, porque yo llevo las manos protegidas, pero no, el guante, los guantes están diseñados para proteger mi mano frente a contactos que sean dérmicos o para protegerlo de virus. No están pensados para que, o sea, para la entrada dérmica, no para el contacto. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo un guante y toco algo y con él me toco la cara? Estoy igual que si me lo toco con la mano. Diferencia, esto es mucho más difícil de higienizar que una mano. Los geles hidroalcohólicos están diseñados para actuar sobre esto, no sobre esto. ¿Vale? Entonces, es recomendable, o sea, controlar mucho por qué y para qué se están utilizando los guantes. Además, hay que saber quitárselos, que no creáis que es algo tan sencillo. Esto, claro, en el ámbito médico es sí o sí. En el ámbito laboral, yo lo reduciría a tareas de limpieza. Punto. Y bueno, y en exámenes. Porque como la Dirección General de Tráfico ha dicho que para los exámenes tenéis que llevar guantes, con esto yo creo que le he dado una pincelada a lo que son los protocolos, las medidas que tenéis que tener cuidado, que tener en cuenta en las autoescuelas. ¿Vale? Ahora, bueno, lo que sí quería, a ver cómo se deja de compartir esto. Aquí. ¿Vale? Vamos a hablar, no sé la hora que es. Un momentito. Vamos ahí, vale. A ver, el un tiempo, momentito sobre... que tú nos quieras dedicar, Jayoni. El tiempo que tú nos quieras dedicar. No, te digo porque igual teníais... Uy, pues si son las 10:30, anda que no largo yo por esta boquita. Por eso digo que perfecto. Yo creo que está todo el mundo encantado, incluso ahora tenemos una serie de preguntas. De preguntas, todas las que queréis. Gracias. Quería hablar de esto, esto es una mascarilla higiénica, ¿vale? No, esto es quirúrgica. ¿Sabéis la diferencia que hay entre una higiénica, una quirúrgica y un EPI? ¿Porque habéis así con la cabeza los 15 que veo o así? Vale. Quirúrgica, producto sanitario, ¿vale? Estas son las que se recomiendan y las higiénicas para el público en general. ¿Vale? Esta, que es quirúrgica, está regulada por una directriz, por una directiva, y lleva una norma UNE
donde se especifican las características que tiene que tener, ¿vale? Es una filtración de 90, la responsabilidad de no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Cuando vayáis, yo no sé si vais a verlo, ¿vale? A ver, aquí, ¿vale? Cuando compréis, para que sea quirúrgica, yo no sé si veis, tiene que tener marcado que cumple con la EN 14.683, puede ser, que decía de memoria, ¿vale? Esto nos asegura que esto filtra, o sea, filtra de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera un 96% de estas bacterianas. ¿Por qué se dice que esto no protege? La gente dice, no, si la pones al revés. Vale, porque no lleva un ajuste perfecto. ¿Vale? ¿Cómo se coloca esto? ¿Vale? Esto se coloca... Vale, me voy a quitar las gafas un segundo, porque con gafas, ¿vale? Sin tocar mucho la mascarilla, con los dos ajustes se coloca detrás de la cabeza, se abre para que cubra nariz y barbilla y con los dos dedos, con dos dedos y a la vez, se ajusta perfectamente la pinza nasal. ¿Vale? Si hacemos así con una mano, ajustamos mal, dos dedos. Vale. Esta mascarilla, yo todo lo que exhalo, el 96% lo está filtrando. Sin embargo, te dicen, no sirve para proteger. ¿Por qué? Porque no tiene un cierre hermético, aunque se me ajusta, por aquí no tiene un cierre hermético. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de la circunferencia respiratoria, estamos hablando de una esfera de 30 centímetros de radio, cuya segmento de sección es la línea que cubre mis dos orejas con... Claro, todo lo que yo inhale y exhale de la parte frontal viene filtrado, pero cuando yo inhalo, hay una parte que entra por aquí, una pequeña parte. Claro, como esto no está sellado, no puedo decir que esté protegida. ¿Vale? Esto con las quirúrgicas. Las higiénicas no es un producto sanitario. ¿Protegen? Sí, pero con salvedades. Recientemente, claro, nos pusimos todos como locos a fabricar o a hacer mascarillas higiénicas y caseras siguiendo todos los tutoriales que se veían en YouTube con una camiseta de algodón. Claro, si no tenemos algo que nos respalde, a ver quién me dice que la camiseta de algodón la mascarilla de camiseta de algodón que yo me he fabricado, eso filtra, algo filtra, pero ¿cuánto filtra? Nadie lo sabe. Entonces, las mascarillas higiénicas, se ha publicado una norma técnica, la UNE, en el que en base a, en función de los materiales con los que se fabrica esto, que son tejidos no tejidos, diciendo que si yo pongo este tipo de tela y te digo cómo lo coso, en base a eso sé que va a filtrar un 96%, un 95% de bacterias. Claro, pero esto, cuando lleva un mercado CE, quiere decir que hay alguien, aunque sea yo como fabricante, que me ha asegurado que eso cumple. Sin embargo, las mascarillas higiénicas no van a llevar, pero sí que tiene que hacer referencia para que seamos capaces de valorar la eficacia de que se han fabricado con respecto a la UNE 0064 si son no reutilizables o la AN 065 si son reutilizables. ¿Vale? Cualquier otra cosa es verdad que se puede usar, que Sanidad te permite que te puedas usar, pero no sabemos qué eficacia tiene para respecto con nuestros trabajadores. Esto lo estoy comentando porque va a tener influencia luego en la protección que yo le pueda o le tenga que poner a mi trabajador en función de qué mascarilla traiga o no traiga el alumno. ¿Vale? Y finalmente, esto serían las de protección.
¿vale? Entonces, esto ya es un equipo de protección individual, equipo destinado a ser llevado por el trabajador para protegerlo de un riesgo determinado. ¿Vale? En este caso, va a venir marcado. Tengo varios modelos y esto no quiere decir nada, a ver si lo veis a ver bien. ¿Vale? Va marcado con el CE y además debe llevar cuatro dígitos. 4 dígitos es el organismo que el que las notifica, es decir, el que hace el control de la fabricación de las mascarillas para decir que tiene. Cada una de las mascarillas tiene que venir marcado con el CE y 4 dígitos. Tiene que venir marcado con la norma que cumple, ¿vale? Con la UNE 149, y el tipo de mascarilla que es. Esta es una FFP2, una NR significa que no es reutilizable. ¿Vale? Esto no se puede lavar, ¿vale? No se puede guardar. A las hay, cuando veas con una R, quiere decir que la puedo utilizar más de un turno. ¿Cómo las voy a guardar y cómo las voy a mantener? Siguiendo las instrucciones del fabricante. No, de un solo turno, ¿vale? No quiere decir que me la pongo 2 minutos, la tiro. No. Un no reutilizables que están pensadas para ser usadas durante un turno de trabajo. Claro, estas están pensadas, salvo las que son PS, para proteger frente a la inhalación de partículas, de aerosoles. ¿Vale? En su día, la mayoría de las veces que nosotros estamos utilizando esto en nuestro campo, no es para protegernos de virus, es para protegernos de sustancias químicas. ¿Vale? Entonces, materia particulada fundamentalmente. Entonces, se diseñan para que duren un turno y que yo, al final es verdad que note cómo se van saturando los poros, que me va costando más trabajar, que me dé la alerta de cuándo retirarlo antes. Claro, en el tema de virus, yo no voy a ver, no se me van a saturar los poros porque el virus son muy pequeños. Tiene eficacia de filtración, ¿eh? Eso, aunque penséis que mientras más pequeño seas que se cuela para adentro, no. Hay muchos mecanismos, no funciona solo el mecanismo de colador, hay mucho mecanismo aquí, entre ellos el de las cargas electrostáticas, que permite retener partículas más pequeñas que los poros que pueda tener, ¿vale? Porque los poros van entrelazados. Un turno, ¿qué quiere decir? Que yo en un momento puntual me la puedo quitar y la podría guardar para utilizarla durante el día. No quiere decir que si me la pongo 10 minutos la tenga que tirar, ¿vale? Lo que sí que hay que tener cuidado, y veréis que tendremos que formar en cómo se retira, cómo la guardo para no tener contacto con esto ni con las manos, y cómo puedo utilizarla y al final del día tirarlas. ¿Vale? ¿Cómo se colocan? De las gafas otra vez. Porque aquí están, esto sí que es muy importante. ¿Vale? Vendréis las instrucciones en cada una de las mascarillas vendrá con su instrucción de colocación. ¿Vale? La primera vez, evidentemente, manos, antes de nada, manos higienizadas con hidroalcohol o con agua con jabón, manos higienizadas. ¿Vale? Esto, las 2 tiras, o si es la de goma, se coloca nariz, barbilla, nariz y la goma por detrás. ¿Vale? En este caso, porque la instrucción es así, estas gomas realmente, estas serían cruzadas, pero bueno, una va por debajo de las orejas cuando son de este tipo y otra a la altura de la rodilla. ¿Vale? Y como antes, se ajusta de aquí, apretando. En este momento, por aquí, en ningún sitio tengo yo una posible entrada de aire que no sea a través de aquí. ¿Vale? Esta tiene válvula de exhalación. ¿Qué quiere decir? Que me protege para inhalar porque se cierra, pero no voy a proteger al resto porque cuando yo exhalo, el aire va a salir por aquí. Perdonad, porque igual no me estabais oyendo. ¿Vale? Va a salir por aquí sin filtrar, con lo cual todo lo que exhale va hacia afuera. Vamos.
La recomendación sería este tipo, sin válvula de exhalación, que tanto protege, me protejo yo, como protege al otro. Las mascarillas FFP1 tienen tallas. Tienen tallas. Si yo me coloco esta, que no es de mi talla, ¿vale? Por aquí abajo me entra un palmo. Con lo cual, si yo llevo esto y no soy capaz de ajustar, porque evidentemente no es mi talla, vamos, pues no voy protegido. No voy protegido porque la mayoría de las veces se va por aquí. Estaría a nivel de una casi quirúrgica. Y no sé si algo más, creo que no. Bueno, evidentemente, esto, tema de barbas y esto, se llevan fatal. O sea, si tenéis barbas y no sé qué, iros a una quirúrgica para lo que vais a conseguir. Eso, la otra opción es que os afeitéis la barba. Las barbas van a impedir que tengáis un buen ajuste. ¿No? Quirúrgica entonces. Perfecto. Nada, pues muchas gracias. Yo espero no veros. Ione. Que me hayáis seguido, que haya sido un poco clara en la explicación. Yo creo que sí, que Queda ha sido abierta. muy clara, muy precisa. Has ido contestando las preguntas. Tenemos por aquí algunas preguntillas que, si no te importa, No. aunque tengamos que retroceder y demás, pero para darle un poco de... A ver, me voy hacia atrás al chat. Y vale, con respecto al teclado que comentábamos del ordenador, que si con film de cocina, el plástico este film que utilizamos para los alimentos, y con eso serviría. En principio es una superficie Yo creo que es impermeable. no permeable. O sea, es impermeable, sí. El que pongamos un film no significa que cuando yo lo retire tenga que pasar con un pañito, ¿eh? ¿Vale? Ajá. Pero es verdad que voy a favorecer el hecho de que se me contamine menos. Vale. Una barrera física lo va a tirar. Y ahí un poco también ampliaban que si el uso de guantes para el teclado. Entendemos que el guante ha quedado perfectamente... Yo es que el tema de guantes yo creo que se usan mal. Sí. No, pero Nosotros es verdad que es que vuelvo a decir que los geles, porque por mucho que dices, no, me doy gel hidroalcohólico sobre el guante y lo desinfecto. Bueno, pues los geles hidroalcohólicos, para ser usados sobre piel, están diseñados para ser usados sobre piel. El guante, habitualmente no se ha estudiado qué le va a pasar al guante y cómo va a actuar el gel hidroalcohólico en el guante con un gel hidroalcohólico. Es que no sabemos qué va a pasar. O sea, yo no te puedo asegurar que el aplicarme un gel hidroalcohólico en un guante me vaya a ser igual de efectivo. Posiblemente acabe dañando el guante también, o sea que lo voy a tener que tirar. No acabo de ver, es decir, es mucho más fácil limpiarse las manos. ¿Vale? Evidentemente, yo he dicho que hay casos puntuales en los que puede ser muy recomendable, es verdad que yo cuando voy a tratar temas de limpieza, me voy a poner guantes. Me voy a poner guantes para protegerme contra el virus y además porque me voy a proteger contra productos químicos. Tiene su sentido. O sea, yo no quiero que me dañe la piel. ¿Vale? Entonces lo voy a usar. El que yo vaya y esté 8 horas con el guante es intolerable. Vais a acabar con las manos, se va a acabar con las manos hechas un asco. ¿Verdad? Porque al final, por mucho que quieras, no transpiras, sudas, no sé qué, acabas haciendo las alteraciones. Perfecto. Estamos totalmente de acuerdo. Desde Formaster, de hecho, el tema de los guantes, bueno, pues no... Y no Siguiendo las sé, recomendaciones, pues si habéis tampoco. revisado las directrices que publica el instituto, es que no se menciona el guante para nada, más que para los temas de limpieza. Nada. Vale. Luego me comentaba un poquito, ahí yendo al medio ambiente, estos residuos que guardamos en la doble bolsa, ¿vale? Luego, ¿a qué contenedor van? ¿Al normal, orgánico? Resto. O sea, ni plástico, al resto, al normal. ¿Resto orgánico? No es plástico, no es papel, no es vidrio, no sé qué, es resto. Es resto y además está muy protocolarizado qué se hace con eso. Cuando llegan al tratamiento de basuras es que ni se abren, o sea, directamente se van a incinerar. Ya no, o sea, prima en este momento la salud pública frente al medio ambiente, porque es que no os dais cuenta, o sea, uno se pone a pensar y ya, volviendo al tema de los guantes, la cantidad de residuos que estamos generando es tremenda, es tremenda. O sea, cuando dices que en el fondo no me aporta, no me voy a proteger más por llevar un guante de forma habitual.
De hecho, ya se está hablando de la contaminación de mares y demás, de que ya se están empezando a ver mascarillas incluso, en fin, bueno, pues todo lo que conocemos del medio ambiente, ¿no? Volviendo un poquito al tema de la distancia de seguridad, me preguntan que si el profesor, cuando está con los alumnos, si no hay esos 2 metros de distancia con la primera fila, que si necesita bueno, por supuesto, o la mascarilla o la pantalla facial, si no tiene esos 2 metros. ¿Y no hay forma de gestionar que tengan 2 metros? Esa es la primera pregunta. Yo entiendo que sí, que lo podemos. ¿No? Claro, la primera pregunta es que yo no puedo gestionar ese alma, claro, perdiendo número de alumnos posiblemente. Perdiendo número. Pero claro, para que esté a 2 metros. Si mi prioridad es que esté a 2 metros. Claro, yo creo Claro, que si yo lo meto en una pecera, pues pero no es la filosofía. Es decir, claro, si no consigo que esté a más de 2 metros, puedo valorar que tenga una pantalla física, o sea, una metacrilato por delante. Y si así no puedo, ya estamos obligados a ambos a llevar mascarilla. Y falta. Luego también me comentan por aquí que si se pueden tener los aseos cerrados al público. Creo que la orden de Sanidad te dice que no, que lo tienes que tener abierto. De hecho, tiene la obligación de, como has recordado, de que cada hora o cada cierto tiempo se tienen que estar limpiando. Así como en la fase 1, para el tema de comercio y tal, sí que estaban cerrados, ahora exige que esté abierto y que los revises. O sea, bueno, puedes recomendar, pero los tienes que tener abiertos. El tema, bueno, también vuelve un poco al tema de residuos, ¿no? Cuando hablamos del vehículo, que se lleva material para desinfectar entre alumno y alumno, que cómo se deben guardar esos materiales para... Claro, es verdad que hay, en el tema de residuos igual, es un tema que no he tocado mucho, pero el vehículo tiene que ir dotados de bolsas que pueda cerrar. Puedo organizar, o de hecho voy a prever, o debería prever para que esa desinfección se haga cerca, en la medida de lo posible, de un sitio donde haya un contenedor de restos, que es la forma más fácil. Todo lo que utilizo de limpieza, todo lo que utilizo de mascarillas, todo lo que utilizo de guantes, a la bolsa, y en la bolsa va a restos, va a un contenedor de restos. Entonces, depende de cómo sea cada caso y cómo se gestione, claro, desde dónde dejo, cómo coordino la salida y la entrada de entre un alumno y otro. Pero si yo encima preveo que esté cerca de un contenedor de restos, es que me lo pide la lógica y me lo pide el cuerpo y supongo que al profesor también, cuando acabo lo tiro en una bolsa cerrada al contenedor y no me lo llevo en el coche. Sí, creo que es la mejor opción, desde luego. Avanzando un poquito, me hablan del tema del ozono. Bien, vale. Con el tema del ozono, es decir, primero, no está autorizado por sanidad, ¿vale? Quede claro, no es un virucida autorizado por sanidad, porque está en fase de estudio, ¿vale? Se permite su utilización previo registro, simplemente porque sanidad así tiene constancia para por futuras reclamaciones poder, para cuando salga la resolución, si es negativa, poder informar y retirar las cosas, pero no es una técnica, o sea, un virucida que esté aprobado por sanidad. Dicho lo cual, yo no soy partidaria de la utilización de ozono para ambientes, tal como se está utilizando. Es verdad que el virucida es un biocida de muy alto espectro y que está muy probado en agua especialmente, pero los mecanismos no son los mismos. El ozono es una sustancia química peligrosa que está regulada por la ECA. Puede producir daños a la salud de las personas. Con lo cual, primero, yo no he conseguido ver
yo no he conseguido ver, porque para que todos los biocidas, y mira, sí aprovecho, seguir instrucciones de lo que se dice, porque son para que tengan efecto, tiene que tener muy claro concentración a la que se usa, tiempo de aplicación. Que me perdonen los gestores o sea, los fabricantes de ozono que se han puesto a vender máquinas de ozono a diestro y siniestro porque igual lo tienen. Yo, Jaione Montes, he buscado mucha información y no he conseguido encontrar una información fiable sobre la concentración de ozono que sea necesario para el aire, ni el tiempo que hay que poner. En algunas empiezas a ver estimaciones de alguna concentración. Son concentraciones superiores a los valores límite de exposición diaria para un trabajador. Ni te cuento para público en general, que son mucho más bajos. ¿Vale? Además, claro, tiene que ser aplicado debería ser aplicado por empresas especializadas donde no haya personas, tiene que ser sitio cerrado. Hay que, vuelvo a decir, concentración y tiempo que tiene que estar muy claro. Claro, además que te ponen una máquina y da igual que sea para un coche que para 1000 metros cúbicos. Claro, la generación de ozono de aquí a 10 centímetros la concentración es una, a 50 a 5 metros será la que tenga que ser, ¿vale? Que no es la misma. O sea que, a ver cómo me aseguras que ya han mantenido esa concentración que dicen que tiene durante el tiempo que tiene en toda la sala, ¿vale? Para asegurarnos que en susodicho caso esté higienizado. Y antes de entrar en ese espacio que ya he hecho incidencia que no pueda haber nadie, hay que medir la concentración de ozono antes. Yo todavía no he visto un sistema donde se aplique la concentración de ozono, se ventile y antes de acceder te midan si son niveles aceptables o no para entrar. Dicho todo esto, yo creo que mi postura ha quedado claro. Ha quedado clarísima. Pero está en fase de estudio, se puede comercializar y se puede usar bajo la responsabilidad del fabricante. Luego también me hacen mención sobre los virucidas homologados por sanidad, en este caso. Yo aquí digo, sí que digo que hay una, porque están hablando en el chat de algunas marcas y demás. Yo ahí lo que voy a hacer es enviaros el listado oficial que hay para que os resuelvan dudas. Y luego, algunas de las dudas que hay en eso, para que lo puedas meter en la conversación, pues eso, hablan de si la lejía con agua puede, digamos, de alguna forma apartar estos productos y utilizar la lejía con agua, y luego que en algunos geles que no pone la cantidad de concentración, que qué cantidad sería la suficiente. Mira, por partes. Vale, el listado de sanidad, es verdad, que yo igual me lo he saltado, pero porque estoy muy acostumbrado a mirarlo, pero que no todo el mundo lo hace, ¿no? Se lo mandas tú, mandas el listado, sí, que lo va actualizando cada cierto poco el Ministerio de Sanidad en su página web, en el espacio destinado al COVID, igual que tiene ahí publicado el listado nuevo. Gel hidroalcohólico. Además, en el listado ese de virucidas están incluidos los geles hidroalcohólicos, o sea, los geles, los virucidas para virus, valga la redundancia, biocidas para virus, para uso en personas, que son los PT1. ¿Vale? Ahí están los listos. ¿Qué cantidad de alcohol? Se habla del 70, pero por encima del 70. De todas formas, tener que fijaros, que yo creo que es la UNE 14.000, no sé qué. Bueno, que en el bote ponga N493, creo que es, bueno, que vale para virus, ¿vale? Que esté
autorizado y si no, que ponga claramente que vale para virus. Porque he dicho antes, no todos los geles higienizantes tienen el efecto virucida que estamos buscando. Me falta esto, iros al listado de sanidad. En el listado de sanidad están todos, y por lo menos, si están todos, están composiciones, que te van a dar la pista. Vale. ¿Y algún producto para la ropa? ¿Algún spray o algo así para podérselo echar echarse al profesor, al alumno en la entrada y salida del coche? ¿Conocemos Yo alguno? no acabo de ver el concepto de desinfectar la ropa, o sea, sí cuando me voy a mi casa, es verdad que igual no he tratado el tema de limpieza de ropa del profesor cuando vuelve a su casa, ¿no? Ujú, Para, sí, bueno, pues porque ha estado mucho tiempo, va a estar mucho tiempo en un espacio que es bastante cerradito, entonces, bueno, pues por medidas preventivas, eh, lavarlas cuando ya se pasa, procedimiento habitual, ¿eh? Pero bueno, si saco y tal, vale. para ropa, es que no le encuentro yo mucho sentido el que te vayas a desinfectar la ropa cada 2 por 3 que salgan, no es un problema de contacto. Perfecto. Ya, es que no hay, Ujú, no hay. vale. Luego, bueno, también me comentan, o nos comentan por el chat, alguna, es un poco más específico, son las medidas que ha tomado la DGT para el tema de los exámenes y demás, que aquí yo le voy a pedir disculpas a Alfonso Montero, que lo ha dicho, lo pone en el chat, pero creo que es bastante más específico de una normativa que se ha, digamos, negociado con los sindicatos, o con el sindicato en este caso de examinadores, porque habla de ciertas obligaciones como es la mascarilla o los guantes a la hora del examen. Pero yo digo que es un poco a mayores de las condiciones básicas de prevención que estamos tomando en esta webinar. Entonces entiendo que es un poco un tema de debate que se nos va un poco fuera del No, contexto. Si quieres claro, comentar algo, Jaione. no, sí, bueno, a ver, yo no me voy a meter que es un sindicato que evidentemente está consensuado, está aprobado y es el protocolo y se exigen guantes. Claro, o sea, yo asumo desde mi cultura preventiva que esos guantes serán que te los pones nuevos y sin usar cuando entras, porque si no, no tiene ninguna lógica, ¿no? O sea, yo llego allí con mi guante que he ido, bueno, como he ido, he ido en el metro, que me he ido agarrando a todos los sitios y no sé qué, y me llego allí y me voy con mis guantes. No sé, o sea, yo entiendo que será una medida que digo, vale, sí, el uso de guantes, pero es que, o sea, yo de verdad, ¿eh? O sea, cuando alguien se acerca a mí que tiene guantes y no lo he visto, y no lo he visto lo que he estado haciendo con él, me da un pavor tremendo. O sea, nosotros en el trabajo, el que llega con guantes, le decimos que se los quite. Te higienizas las manos y adelante. En el ámbito sanitario, tú en este momento vas a consulta con un guante, y vamos, no te dejan pasar por la puerta. O sea, eso se desecha al contenedor que hemos colocado en la entrada, en el ámbito sanitario, y ahí te higienizas las manos. Porque es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, Perfecto. no, yo no, o sea, iros preparados, llevar guantes para ponerlos en el momento que empieza el examen. Y claro, evidentemente, cuando yo es que me voy a poner un guante, el procedimiento es el siguiente. Yo me higienizo la mano, las higienizo para ponerme el guante. Tengo que esperar a que estén secas, ¿eh? No vale meterlas ahí con el agua mojada, espero que estén secas. Me pongo ya el guante. Entro, hago lo que sea, hago la tarea que sea, salgo, acabo la tarea que sea o lo que me corresponda de tener que guantes, en este caso sería realizar el examen, claro, me lo quito y me tengo que volver a higienizar las manos. O sea, ¿qué he ganado poniéndome el guante? Gastar un par de guantes. Porque si me tengo que higienizar antes, no tengo tampoco un riesgo excesivo de contacto porque tengo todo limpio y me lo tengo que quitar cuando acabo. O Y sea, ahora, guantes, el gel hidroalcohólico y la mascarilla. Ese es el kit que vais a tener que llevar. y En este caso que lleve. un poco más allá, Jaione. ¿Qué tipo de guantes? Eh, Nitritos, látex, el de supermercados que encima están que parece que yo creo que son hasta microperforados. Vale, pues hombre, teóricamente si es un tipo de guantes que tiene, claro, dices para virus, pues es que hay guantes para
coronavirus, que son los guantes estériles quirúrgicos, pero es que no tiene ningún sentido. Y es la norma, la UNE 455. O sea, que están demostradas su eficiencia para que no penetre, que el tamaño poro sea pequeño, no entre el virus. Guantes de nitrilo, guantes de vinilo, guantes de butilo, guantes de no sé qué. Eso ya estamos hablando de un tipo de guante que es para protección química, ¿eh? Es para protección química y que en función de la normativa que sea, bueno, van a proteger frente a un producto químico u otro. Guantes de nitrilo, guantes de... Barrera. Es que en el fondo, en este momento estamos utilizando un guante como hemos utilizado la barrera física para poner el teclado. El que queráis. Perfecto. El que queráis. Cuando vayas a hacer tareas de limpieza, pues habrá uno que sea compatible con los productos que vayáis a tratar. Claro, porque el de látex, por ejemplo, con el alcohol se van a matar. El de nitrilo va bien. El de vinilo también. Vale. Voy a intentar yo hacer un pequeño resumen porque muchas de las preguntas son muy específicas y lo hemos repetido. Respecto de los 2 Espera, metros... perdona, Luis Fernando, que es que está aquí. Los zapatos, justo, es que me ha pillado ahí, los zapatos y las suelas antes de entrar al coche, Sí. yo no lo veo preceptivo tampoco. Es más, la utilización de un... es que también, esto es como un poco lo son. Ha puesto ahí que pone la alfombrilla para que pases, desinfectar. Eso tiene sentido cuando vas a entrar a un área limpia. Lo demás, o sea, si yo entro con mis zapatitos que están bien limpios y estornudo, estoy igual. O sea, estamos en el mismo punto. Y además que mojar las suelas puedo tener un riesgo añadido, sobre todo si le aplico alguna especie de jabón o no sé qué. Me estoy convirtiendo en una suela que puede llegar a ser deslizante y tengo un riesgo de caída. Perfecto. Eh, Luego, bueno, un poco el aula, las condiciones del aula, para resumir, un poquito distancia, aire acondicionado sí o no, que nos resumes así rápidamente para ir cerrando. No, sí, no, sí, es que son 3 cosas claras, son las cosas que dices. Mira. Medidas preventivas, higiene personal, higiene en lugar de trabajo y limpieza y distancia. O sea, eso es que yo creo que ya lo tenemos todo aquí interiorizado. Distancia de 2 metros, higiene personal, higiene en los locales de trabajo. Yo voy a tener que organizar con respecto con eso en la mente. Cuando no pueda tener 2 metros, tendré que buscar barreras físicas. Y si no puedo tener barreras físicas, tendré que irme a la protección individual. ¿Aire acondicionado sí, aire acondicionado no? En principio, a fecha de hoy, tampoco hay ningún estudio que confirme que pueda influir el aire acondicionado en la expansión del virus. Sí que es verdad que por temas simplemente preventivos se va a recomendar aumentar el caudal de ventilación para que esté más ventilado, las renovaciones por aire, y evitando, si yo puedo, recirculación. Preferentemente puedo abrir las ventanas y ya está. Aire acondicionado, sí. Aire acondicionado, climatización, sí, no hay problema. No sé, creo que con esto... Con esto yo creo que sí. Creo que es que las pautas las están claras. O sea, distancia, limpieza y higiene personal. Y con eso en mente, ya hemos visto, además es que a mí me gusta mucho enfocarlo así, es decir, ¿dónde actúo? Primero en el foco, es en el que me puedo producir. Y no nos olvidemos que yo puedo ser un foco, porque aquí parece que echamos los balones hacia afuera, pero es que nosotros también podemos ser un foco. ¿Vale? Tener también esas medidas y esa concienciación. Y nada más, que muchas gracias. Pues, Tenéis un montón de documentación ahora que ya he tenido el placer y he aprovechado la oportunidad para vender un poco el instituto. En la página del instituto, www.insst.es, podéis encontrar un montón de información única, infografías más adaptadas, de divulgaciones
con respecto a condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es que tenéis. Ahí están, estamos disponibles. ¿Cualquier duda? Estamos abiertos. Tenemos un canal de consultas, eso sí, oculto. Permíteme un momento que voy a compartir. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla, está en la página, ¿vale? Donde tenéis eso, te digo. Aquí hay lo que es un espacio detallado para todo el tema del COVID. Y aquí abajo, por aquí abajo, es que no lo sé ni yo. Contacto creo que es, ¿vale? Aquí puedo hacer sugerencias, quejas e incluso por aquí está el tema de consultas, ¿vale? Aquí tenemos un link para hacer todas las consultas que queráis hacer, ¿vale? En contacto, estas son las cartas de servicios de lo que hacemos y aquí hay un link en el que pincháis, exponéis, te llevan a las consultas más habituales para que no tengamos que estar respondiendo siempre lo mismo, pero si no tenéis, hay un vínculo aquí, un formulario de consultas, ¿vale? Donde os identifiquéis, ponéis toda la información, todas las dudas que queréis y estaremos encantados de atenderos. Pues genial, muchísimas gracias, Jaione. Creo que nos has aclarado a todos muchísimo las dudas. Sí. Creo que estamos preparados para abrir, los que no hayan abierto esta semana, para abrir la que viene y afrontar con éxito el que vengan alumnos y, por supuesto, proteger a los trabajadores como no puede ser de otra manera. Así que, Jaione, muchísimas gracias por tu... A vosotros. Yo la verdad es que siento que me haya ido como habíamos planeado media hora, 40. Y haber sido tan participativo. El mejor eso es que todos estamos aquí, así que nada, muchísimas gracias, ¿vale? A vosotros. Gracias. Vamos a poner rojas estas alturas. Bueno, pues nada, lo dicho. Pasaremos la copia del vídeo y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. ¿Vale? Un saludo para todos. Y a seguir bien. Cuidaos todos. Gracias. Gracias. Chao.